al doctor Emanuel Bermeo Maldonado, quien es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. Hizo la especialidad en cirugía general en el Hospital Ángeles del Pedregal. Tiene el curso avanzado de cirugía en trauma, nada más en el Hospital del Valle de Cali, Colombia, uno de los centros más reconocidos a nivel mundial. Es también diplomado en cirugía laparoscópica y actualmente es subdirector de especialidades quirúrgicas en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca, uno de los hospitales que más crecimiento ha tenido en el área quirúrgica. Reciben todo tipo de cirugías. Es el hospital del Estado de México que más cirugía laparoscópica de hernia está haciendo. Así es que es un gusto presentarlos. Por favor. Hola, muy buena tarde. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, la invitación, la oportunidad de conversar un poco. Me honran con la invitación y con pues digámoslo, con esta conversación que es mi intención abrir el día de hoy. Más que una conferencia, la intención es justamente esa, que haya una conversación sobre inquietudes que les quiero yo compartir el día de hoy. A lo mejor el título de la conversación de hoy no nos dice mucho, a lo mejor ontología es un término poco frecuente para nosotros. Déjenme platicarles el por qué, la inquietud de compartir una mirada desde ese punto de vista. No me está dejando. Ya lo hice manual, pero... Muy bien. ¿Por qué me pareció relevante el traer un tema desde una mirada diferente a la que es nuestro día a día? Y más allá de la ontología, tratar de vincularlo con lo que es nuestra práctica profesional todos los días, entendiendo que quienes estamos aquí pues compartimos espacios hospitalarios y compartimos espacios con pacientes. Un tema que seguramente han escuchado porque ha tenido mucha presencia, ya sea en redes sociales, ya sea en publicaciones, es que los médicos tenemos un índice de suicidio que es relevante en el sentido en el que estamos por arriba del doble de la población general. Esto obviamente en países que tienen la capacidad estadística y la capacidad de datos de poder decir, esta es una muerte por suicidio y es una muerte que corresponde a X o Y profesión. Es interesante ver que en los Estados Unidos, ustedes y yo sabemos, son un país bastante bélico. Los médicos estamos por encima de los veteranos de guerra, por ejemplo. Es decir, a pesar de que hay bastantes veteranos de guerra en los Estados Unidos y que han estado expuestos a un estrés postraumático que nosotros mismos no hemos estado expuestos, aún así, los médicos en los Estados Unidos se suicidan con mayor frecuencia y con una tasa, acá, no sé si se alcanza a leer, pero acá lo que nos habla es que la tasa en la población general es 12.3 en 100,000 personas y la tasa en los médicos es de 28 a 40 en 100,000 personas, que es bastante sustantivo. Como les digo, hay cada vez más publicaciones, seguramente todos, a lo mejor cuando estudiamos no escuchábamos tanto hablar del burnout, pero conforme nos hemos ido desarrollando en la profesión, escuchamos hablar de burnout, escuchamos hablar de depresión en médicos, escuchamos hablar de suicidio en médicos. Cada vez es más recurrente y cada vez tiene una mayor presencia. Definitivamente no es nuevo, la profesión médica tiene particularidades que la someten a un estrés distinto a la mayoría de las profesiones. Sin embargo, hoy día, tal vez por las capacidades estadísticas que tenemos y porque estamos un poco más sensibilizados, podemos en prácticamente el medio científico que queramos encontrar una publicación bien sustentada de que los médicos estamos sometidos a diferentes grados de estrés, que eso nos lleva muchas veces a depresión y que esto en muchas ocasiones o más ocasiones de lo que sería normal para la población desencadena en un suicidio. Me gustaría, ya que estamos en contexto de conversación, pedirles que me levanten la mano si conocen o conocieron a algún compañero médico que haya cometido suicidio. Yo en la vida conocidos, muchísimas gracias por su compartir. Ahora les pediría si igualmente podemos levantar la mano
si en el transcurso de nuestra formación cursamos o conocimos a alguien que cursara con depresión. Médico, sí, gracias. Sí, muy buena, muy relevante la puntualización. Bueno, ni hablar, ¿verdad, doctor? Si nos siguiéramos preguntando así, creo que, y hablamos de burnout y hablamos del estrés que vivimos cada uno cada día, yo creo que todos terminamos con las manos arriba, ¿no? Sin duda es inalienable a nuestra profesión el experienciar un estrés y el experienciar unas maneras de vivirlo que son distintas a lo que el resto de la población convive. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado un par de veces y me parece simpático, que se enferman y algún compañero, amigo, familiar que no es médico dice, ¿a poco los médicos también se enferman? No, pero ¿cómo que tienes gripa si tú eres médico? Bueno, pues sí, soy médico, pero antes de eso soy persona, soy humano y me pasa y me duele y lo sufro y lo experiencio como cualquier otra persona, ¿cierto? Ahora, en México es cierto que tenemos bastante menos capacidad de plasmar esas estadísticas, al menos de forma fidedigna. Sin embargo, también cada vez nos encontramos más publicaciones en las que no solamente al médico como especialista o al médico graduado, sino, y esto yo creo que la gran mayoría de nosotros convivimos con eso en algún punto de nuestra formación, a lo mejor para bien o para mal, contribuimos con eso en la formación de otros, ¿sí? Y es el estrés al que estamos sometidos, particularmente en esos años formativos. Los compañeros de los que yo les hablaba, que tuvieron un fallecimiento por suicidio, que miren que desde el lenguaje es interesante porque generalmente decimos cometió suicidio, ¿no? Ya lo vinculamos como a un crimen a eso, ¿sí? Es como cometer un robo o como cometer un asesinato, ¿sí? Cuando estamos haciendo ahí un juicio de la acción de la persona. Entonces es gente que muere por suicidio, ¿sí? Yo les decía a estos dos compañeros que yo tuve la oportunidad de convivir con ellos, les ocurrió durante su internado o durante su R1, ¿sí? Que probablemente sean 2 de los años en donde estamos sometidos a mayor presión fisiológica, ¿no? A mayor presión emocional, a mayor presión, ¿para qué les platico? ¿No? Todos lo sabemos, mal comemos, mal dormimos, mal casi todas las cosas que hacemos durante ese periodo de tiempo de nuestras vidas. ¿Y eso a qué traduce? Bueno, ya sería suficientemente relevante que traduce a que hay un deterioro y un detrimento en el bienestar de la persona, ¿no? Del médico en esta ocasión. Pero también tiene una correlación bien importante con cómo le va a ir a mis pacientes, ¿sí? Un médico que está sufriendo burnout, un médico que está sufriendo depresión, un médico que se encuentra desvinculado de su profesión por un tema que ya puede ser clínico, psiquiátrico incluso, va a tender a estar más distraído, va a tender a ser menos tolerante, va a tender a pasar de largo y bueno, el doctor siendo psiquiatra nos podría explicar mucho más las cosas que nos ocurren cuando estamos en un estado como esos, ¿no? Entonces es mucho más probable que mis resultados como quirúrgico o como clínico vayan a estar por abajo de lo que serían mis capacidades y en lo que son mis competencias académicas, cosa que por supuesto no va a contribuir a que mi estrés disminuya, ¿no? Porque ya todos lo sabemos, hoy día vivimos en un entorno en el que además del resultado clínico, traemos todos en mente el resultado de la relación con el paciente, el resultado de la relación con la familia, el resultado de la relación con la aseguradora, el resultado de la relación con el órgano interno de control, el resultado de la relación con el jurídico potencial que se me puede atravesar en cualquier caso, cualquier día de mi vida, como un médico que está todos los días viendo pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo llegamos a estos entornos? Es cierto, nuestra práctica es habitualmente y normalmente estresante, ¿no? Generalmente las cosas que hacemos pues, tienen una implicación que consideramos muy relevante y generalmente por eso llegamos aquí, porque consideramos relevante el trabajo que estamos haciendo. Yo todavía tengo la oportunidad de tener estudiantes de pregrado y es típico, la verdad es que yo ni les hago esta pregunta, pero es típico que a todos nos hicieron o hacemos esa pregunta a los estudiantes de pregrado. ¿Por qué quieres estudiar medicina?
¿Qué te dio? ¿Tu papá es médico? ¿Eres mutación de novo? ¿Qué pasó contigo? ¿Que decidiste meterte a un hospital? Y generalmente, si nos alcanzamos a acordar, generalmente en un grupo de primer semestre o de primer año de medicina, las respuestas van a variar entre unas 3 o 4 respuestas muy estandarizadas y que suelen sonar muy bonito, ¿no? Quiero ayudar a las personas, a mí me gusta mucho el conocimiento, se me hace muy interesante, siempre quiero seguir aprendiendo, me gusta estar al servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Difícilmente estos muchachos o nosotros en su momento podríamos haber hecho conciencia de otras razones subyacentes al por qué quería yo estudiar medicina, ¿no? A lo mejor, y lo comentaba hace unos días con unos amigos, a lo mejor para mí, por ejemplo, un componente era, yo quiero tener un reto intelectual permanente, ¿sí? Y en ese momento jamás me pasó por la cabeza que esa era una de las razones por las que yo estaba eligiendo medicina, a lo mejor no la más importante, pero esa era una de las razones por las que yo elegía en ese momento estudiar medicina. Yo decía, bueno, ¿qué es lo más difícil que puedo estudiar? Bueno, pues dicen que la medicina es de lo más difícil que puedes estudiar. Lo que nadie te dice tampoco es que es de lo más difícil que puedes vivir después, ¿no? Pero ese es un tema que se va uno dando cuenta conforme va transcurriendo la práctica médica. Entonces, ¿qué pasó entre estos muchachos y este médico? ¿Qué nos ocurre en ese lapso de tiempo? Ustedes y yo sabemos que nos ocurren un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué nos ocurre en ese lapso de tiempo, digamos, al promedio de los médicos, que nos acerca a esa estadística terrible y trágica que platicábamos en la primera diapositiva? A lo mejor nos ocurre, o les ocurre porque creo que nosotros no estudiamos cuando estaba esta serie al aire, ya nos agarró a todos siendo médicos. A lo mejor nos ocurre que teníamos una expectativa irreal de lo que era no solo la práctica médica, sino el vivir como médico, ser médico es mucho un estilo de vida, no solamente un camino profesional, ¿sí? A lo mejor nos ocurre que nuestra expectativa estaba muy lejos y difícilmente la expectativa de un joven de 17, 18 años va a tener la capacidad de dimensionar lo que para una persona de 20 y tantos, de 30 y tantos, de 40 y tantos, etcétera, 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 va a implicar la práctica médica todos los días, de lo que va a implicar el decidir entre comer y dormir de vez en cuando, ¿no? Es bien difícil explicarle a alguien que nunca ha tenido que decidir entre comer y dormir cómo se siente hacer una guardia, ¿no? Y la gran mayoría de nosotros creo que decidimos dormir generalmente, ¿no? Sabemos que en general te tira antes el sueño que el hambre, pero alguien que no ha estado ahí es muy difícil poderle explicar algo que es fisiológico para quien lo experimentó. Muy bien, ahora, ¿por qué hablarlo desde un punto de vista ontológico? ¿O qué quiere decir ontología? Bueno, pues según el diccionario Oxford, la ontología es una parte de la metafísica que a su vez es una parte de la filosofía que va a tratar sobre el estudio del ser en general y sus propiedades. La propuesta de la conversación del día de hoy es cómo es ser médico. En el hacer que hacemos todos los días, creo que tenemos más o menos alguna claridad. Porque esas justamente son las competencias que vamos desarrollando a lo largo de nuestra formación. ¿Cómo hacemos medicina? Pero ¿quiénes somos nosotros mientras estamos haciendo medicina? ¿Qué cuidado nos ponemos a nosotros mientras estamos haciendo medicina? ¿Qué implica en mi día a día? No solamente en mi actuar profesional, pero ¿qué implica en mi día a día como persona? Que ya dijimos, a veces se nos olvida, pero mucho antes de ponernos una bata blanca fuimos y somos personas. ¿Qué implica hoy el practicar la medicina? Porque además el desafío hoy día es muy distinto que al que era cuando nosotros tomamos la decisión. Por muy informada o poco informada que haya sido, hoy día la complejidad de la práctica médica es distinta, como lo es para muchas cosas en las que interviene la tecnología, en las que intervienen las regulaciones. Muy bien, entonces, para esto yo quiero aportarles o quiero proponerles, no que me acepten por verdad científica, que no lo pretendo, muchas de las cosas que les voy a compartir, sino que me lo acepten como modelos, si ustedes gustan, únicamente por el lapso en que transcurra esta conversación.
Todos ustedes seguramente en algún momento convivieron con los pares craneales, ¿cierto? Regálenme su mano si se lo aprendieron con una mnemotecnia que tenía que ver con una minifalda en algún lado. ¿Sí? Ok. Estamos todos de acuerdo que aquí no hay ninguna minifalda, ¿no? Sin embargo, fue una manera que nos permitió a todos organizar el conocimiento de forma que el aprendizaje nos fuese natural, y probablemente si hoy nos los preguntaran, regresaríamos al oye, mamá, papá, ¿sí? Y terminaríamos en los glúteos helados de algún personaje, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que yo les propongo hoy son un par de modelos, 2 o 3 modelos que vamos a conversar. Les digo, no requieren ser una verdad científica, simplemente una manera de estructurar este planteamiento ontológico de forma que podamos hacerlo un poquito más racional. Nos pasa lo mismo con el mapamundi, ¿no? Hoy día sabemos, y si hemos sido un poquito curiosos, aunque no seamos cartógrafos, ya hay mucha información disponible que en realidad pues el mundo no se ve así. Los países no están proporcionalmente representados. Evidentemente no hay un arriba y un abajo en el mundo, y eso tiene que ver con muchas otras cosas, ¿sí?, que no son una verdad científica. Sin embargo, un mapa como estos sí nos ayuda a organizar el conocimiento de una manera que lo podamos aprender y en que podamos llegar a una definición que compartimos y nos sea funcional en el mundo. Entonces, esta es una interpretación de la realidad, como algunas de las que les voy a presentar el día de hoy. Muy bien, ese es el primer modelo que quiero presentarles. Dentro del punto de vista ontológico y para fines de esta conversación, quiero presentarles que podemos considerar al ser médico, al ser humano, al ser quien sea, como un sujeto que convive con estos 3 dominios y que prácticamente todas las cosas que le ocurren se pueden explicar dentro de estos 3 dominios, ya sea su lenguaje, sus emociones o su cuerpo. Sí, y bueno, evidentemente esos 3 dominios tienen una conexión. Y a lo mejor suena ontológicamente un poquito metafísico, ¿sí? Pero si yo en este momento, o si alguno dijera en este momento, ¿saben qué? Me acaba de entrar una alerta sísmica, ¿sí? Va a haber un sismo dentro de los siguientes 2 minutos y es un sismo violento, creo que ahora dice la alerta sísmica, ¿no? En ese momento aún no está temblando, y a lo mejor ni siquiera ocurre, pero en ese momento únicamente a través del lenguaje mi cuerpo ya está más tenso probablemente, ya estoy experimentando una taquicardia, a lo mejor me están sudando las manos, ¿sí? Y estoy experienciando a lo mejor miedo, ¿sí?, a lo mejor preocupación, a lo mejor angustia, a través simplemente del lenguaje. El lenguaje tanto de lo que pienso como de lo que digo, que mucho de este lenguaje, y es parte de la conversación del día de hoy, mucho de este lenguaje es de lo que me digo a mí mismo, de mis conversaciones privadas. Hay una manera en la que nos relacionamos hacia afuera, pero también hay una manera muy relevante en que nos relacionamos hacia adentro. Dentro de nuestro lenguaje, y les pido otra vez recordar a lo mejor aquellos años de formación o de deformación, ya no sé, pero aquellos años en los que estuvimos en esos procesos de residencia, en esos procesos de internado. Si ustedes tuvieran que calificar ese lenguaje con el que nuestros jerarcas superiores en ese momento se dirigían a nosotros, a lo mejor no era el lenguaje más respetuoso, a lo mejor no era el lenguaje más asertivo, a lo mejor no era el lenguaje más motivador. Y todas esas cosas de una u otra manera se quedan un poco o un mucho con nosotros y en nuestra práctica diaria. ¿Qué pasa y qué nos formamos a través del lenguaje? Nos formamos expectativas y nos formamos juicios. Y muchas veces, como ya platicamos, nuestras expectativas están pues más allá, ¿no? Y el tema ni siquiera es que nuestra expectativa, digamos, de excelencia, a veces de perfección, sea o no sea realizable, sino que el meternos en un estándar que nos exigimos en nuestra práctica profesional, generalmente es un estándar que también nos vamos a exigir en nuestro día a día como personas. Y el aspirar a esto, cuando uno tiene conversaciones, me encantó escuchar a los colegas hablar de hernias, pero cuando uno le dice a lo mejor a un ingeniero industrial que yo puedo tener un 10% de complicaciones, que puedo meter un 10-15% de apéndices blancas, que puedo tener una recidiva, a un ingeniero le parecen números brutales, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que tengas 10% de complicaciones? Bueno, es que este no es un tema de manufactura.
¿no? En el que me puedo meter a ISO 9000 o a Six Sigma o cosas de esas y llevar el error a nada. Yo estoy trabajando con seres humanos, ¿sí? Entonces, estas expectativas que nos hacemos sobre nuestra práctica y sobre nosotros mismos, a veces son muy castigadoras y a veces son muy sufridoras al interior y al exterior de un hospital. Juicios, bueno, a lo mejor les parecen o no familiares algunos de estos juicios populares. Casi todos los especialistas tenemos algún juicio sobre de otros especialistas. Los nuestros a lo mejor nos quedan o no nos quedan, pero generalmente sí tenemos algún juicio sobre de cómo es o cómo deja de ser algún otro especialista, ¿sí? Y están bien marcados, ¿no? A los cirujanos nos dicen muy feo por ahí, pero algunos de esos juicios están moderadamente ganados o no, ¿no? Los amigos internistas también les debe de tocar algo, no los podemos olvidar. Al final todos estos son juicios, no son verdades, no son afirmaciones, sin embargo convivimos con ellos. Tendemos en este afán, a lo mejor a veces científico, pero tendemos a hacer y a emitir juicios muy pesados sobre de la práctica de otros, pero también sobre de la práctica propia. Aunque esos a veces no los verbalicemos de la misma manera, los tenemos igualmente disponibles y suelen ser muy punitivos. Nos lleva varios años, o muchos años, o todos los años de nuestra vida después de que elegimos la medicina, conocer, interpretar y procurar buscar el bienestar del cuerpo. Ahora, lo que a veces no contemplamos es que es sobre el cuerpo ajeno. Las horas de sueño que nosotros tenemos normalmente, nuestra dieta, nuestros hábitos, la manera en la que nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, no suele ser tan congruente con todo eso que estudiamos. ¿Qué nos acaba pasando en el transcurso de los años? Nuestro día a día a lo mejor nos pone en un contexto de un desgaste mucho mayor que si hoy nos sentamos con nuestros compañeros de la preparatoria, ¿sí? O con gente que dejamos de ver al principio de nuestra carrera, a lo mejor estamos acá más cerca de Roberto a nuestros 32 años que lo que estuvieron ellos. La manera en la que cuidamos nuestro cuerpo no necesariamente es congruente con todo el conocimiento que tenemos nosotros sobre el cuerpo y sobre lo que promueve su bienestar. ¿Y cómo nos va con las emociones? ¿Cómo nos va con las emociones cuando somos en nuestra práctica profesional sujetos a convivir con el duelo de otras personas, a convivir con la incertidumbre, a convivir con el miedo, a convivir con las tragedias personales de otros, a convivir también con ese miedo al cómo le va a ir a mi paciente? No sé si le ocurre a todo el mundo, pero generalmente los quirúrgicos, cuando entramos, lo peor que nos puede pasar es llegar a un punto en el que mi juicio sobre mí mismo en una cirugía sea: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora a quién le hablo? Y ese es algo latente todo el tiempo, ¿sí? Siempre hay un paciente que nunca habíamos visto, siempre hay una complicación que nunca nos había ocurrido, siempre hay un resultado que, aunque yo haya hecho lo mismo que todos los días, se salió de la norma. ¿Y cómo nos va con esas emociones? ¿Cómo aprendimos que teníamos que manejarlas? Porque aprendimos a convivir con el paciente de una enseñanza que ya no tiene nada que ver con lo que un millennial entiende de lo que son las emociones, por ejemplo, ¿no? Con lo que un paciente de 20 años el día de hoy entiende de lo que es la relación médico-paciente. ¿Qué nos permitimos y qué no nos permitimos experimentar? ¿Sí? Toda aquella emoción que no experimentamos naturalmente, generalmente la resistimos, y así como platicábamos hace un rato, dentro de esa coherencia nos la llevamos a algún lugar del cuerpo. ¿Cuántos no nos vamos a dormir contracturados? ¿No? ¿Cuántos no tenemos gastritis, reflujo? ¿Cuántos no tenemos insomnio? Y mucho de eso asociado a nuestra práctica diaria. Si yo les dijera, aquí donde está el interno, donde está el residente, el jefe de servicio, el adscrito,
a lo mejor a los primeros los ubicamos por acá, ¿no? Yo pienso que ya el adscrito va más o menos por aquí, y el jefe de servicio ya se permite una que otra explosión de vez en cuando, ¿no? Y más o menos ese es el modelo en el que trabajamos. Si preguntáramos, ¿y quién está aquí?, pues a lo mejor no nos encontramos muchos buenos ejemplos en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor no nos encontramos demasiada alegría. Me encantó el cierre del doctor Guzmán con esa frase del doctor Cooper, ¿no? A lo mejor hoy día no estamos en nuestra práctica habitual promoviendo esa alegría, ¿sí? No solamente para el paciente, que eso ya está buenísimo, pero cómo nos le estamos pasando nosotros en ese día a día. Una pregunta a hacernos, o abrir ese espacio para una posible pregunta. Yo realmente le recomendaría a algún paciente que viviera como yo: oiga, señor, usted duerma 4 horas al día, le va a ir bomba. ¿Cómo usted lo que se encuentra en el descanso de médicos? ¿Sí? O las gorditas de confianza enfrente del hospital en donde usted labore. Fume entre cirugías si es posible, ¿sí? No haga absolutamente nada de ejercicio porque no va a tener usted tiempo con estas